Amigos de Radio Panamá, ¿qué tal? A esta hora vamos a continuar con un tema que hemos tocado muchas veces aquí en Radio Panamá desde el primer día que pudimos conocer acerca de supuestos jóvenes que viajaban a países como Ucrania y Rusia en búsqueda de una oferta laboral y que después de haber investigado muchos días sobre eso, pudimos percatarnos que el tema no solo era una apuesta laboral, sino que se trataba de formar parte de las filas de un ejército de alguno de estos dos países. Lo cierto es que siguen todavía las denuncias, siguen todavía hogares panameños tratando de entender un poco qué ha pasado con su familiar, dónde se encuentran y que a pesar de haber firmado hojas de contratación voluntarias, pues hoy están a la expectativa de saber si están vivos o qué es lo que ha ocurrido con cada uno de ellos. Tal es el caso de otra madre que por guardar un poco la reserva en cuanto a este tema, no vamos a mencionar el nombre. Sin embargo, ella hoy tiene prácticamente muchos días de no conocer nada, ni siquiera el paradero de su hijo que se encuentra actualmente en Rusia, según la información pues, que ella mantiene y que pudo validar en las últimas conversaciones que tuvo con su hija, con su hijo más que todo. Háblenos un poco sobre cómo nace esta situación, cuántos años tiene el joven y cómo se da todo esto. Bueno, Jorge, yo te puedo comentar que em, él me hizo una consulta, o sea, nos tocó el tema. Más bien dice, mamá, mira, yo me quiero ir para este lugar, Rusia, y como soldado, pues como lo que ya sabemos. Em, yo le hablé ese día y le dije que ni en broma ni en serio lo dijera porque eso era muy peligroso, que él ni siquiera sabía con qué persona se estaba contactando o por decir si en realidad él iba a llegar a ese lugar o podían de repente ser como una trata que lo vendieran o que lo usaran para otras cosas o que inclusive pudieran usarle hasta sus órganos porque uno no sabe con qué clase de personas se encuentra en el camino. Esa fue la respuesta que yo le di. Yo pensé que tomó mi consejo, porque inclusive cuando yo hablé con él le dije, ¿cómo te, cómo te puedo cuidar en un país tan lejos? O sea, ¿cómo te voy a proteger estando tú tan lejos? Inclusive a mí se me quebró la hoja en el momento de que yo le dije eso. El mamá, no se preocupe que no me va a pasar nada, porque usted sabe que los jóvenes ellos se sienten como, o sea, como no sé, como Superman. Claro. Y no piensan como las consecuencias de las cosas, ¿no? Siempre los padres somos los que estamos allí como para corregirlos y encaminarlos. Cuando él habla con usted, ya él había entablado una comunicación con alguna tercera persona. Sí me hizo un comentario de que había escrito como con alguna de los muchachos que estaban en ese lugar y que le habían mandado fotos y me mostró un joven que salía uniformado y en el fondo con un arma y en el fondo se veía, o sea, herbazal. Claro. Y yo le dije, no creas en imágenes que ellos pueden ponerte eso y hacerte ver que ellos están en ese lugar, más sin embargo no es así. Él me dice, mamá, no se preocupe, mamá, que no me va a pasar nada. El tema expiró, o sea, no hablamos más, no tocamos más el tema, no se habló más de nada, pero al parecer él siguió con esto porque, eh, como ves, ahora, o sea, se fue sin yo saber qué día se iba, hizo todo a escondidas, sin yo saber qué día se iba, a qué hora o qué nada, porque él ni siquiera ni se despidió, ni me dijo mamá me voy, ni nada, simplemente se fue. Yo recibo ¿Cuántos años tiene su hijo? mi hijo cumplió 18 años en el mes de abril. ¿Y se encontraba él estudiando en ese momento? Sí, mi hijo está estudiando, es estudiante, estaba culminando su último grado, el 12º grado. Era buen estudiante, mantenía buenas notas. Inclusive mi hijo practicaba fútbol.
representó su equipo, en un equipo que estuvo, Fue una sorpresa para docentes y demás también que me imagino todo, le empezaron a todo, preguntar qué todo, pasó y dónde todo, está. porque te puedo decir que por lo menos en el caso este del tema del pasaporte, él lo mantenía vigente por el tema, porque como te digo que él practicaba fútbol, él había salido ya del país a representar al equipo este, y entonces pues él mantenía su pasaporte vigente. Así que inclusive te puedo decir también, Jorge, que yo le llegué a esconder el pasaporte con el temor, porque sentí el temor cuando él me dijo me tocó el tema este, yo sentía el temor de que él en Tomar una realidad decisión. tomara esa decisión, correcto. Pero al parecer él consiguió el pasaporte donde yo lo tenía, pues, y lo sacó. ¿Él estaba presentando algún tipo de problemática internamente con la familia, digamos, alguna discusión o algo que lo haya llevado a tomar una decisión como esta? Precisamente, no precisamente. Él sí te puedo decir que era un joven em, muy solitario. Ok. Eh, no tenía, por lo menos por decirte así, amigos o gavillas, como se dice, pues, en panameño, gavillas, porque él siempre mantenía la casa. Eh, él iba, cuando estuvo practicando, él iba a sus prácticas, regresaba a la casa, haciendo tareas, porque como practicaba en la tarde, a veces llegaba de noche, Claro. y él llegaba a hacer tareas, y ya de ahí a dormir, y nuevamente al colegio, llegaba al mediodía, salía, y así. Siempre fue un niño en la casa, él no tomaba, no fumaba, no tenía gavillas, como te digo, no iba a bailes ni nada de esas cosas. O sea, siempre era un niño bien. Yo a veces inclusive le decía, tienes que levantarte de allí, suelta ese teléfono, ven a compartir acá con nosotros, porque siempre estaba metido en el teléfono. Ok. Entonces eran cosas que de repente yo sí eso lo veía, que él era bien cerrado en él, pues. Eh, ¿Estaban tratando esa situación? Sí, estábamos tratando esa situación porque inclusive él me llegó a tocar el tema te puedo decir quizás en año y medio antes de que pasara todo esto, que él se deprimía mucho y me pidió que por favor lo llevara, pues que él iba a hablar con la trabajadora social de su colegio y que se iba a empezar a tratar y yo Para que guiarlo psicológicamente, sí, sí, porque él emocionalmente. que necesitaba ayuda en ese momento, pues. Ok. Y yo le dije, ok, está bien, vamos, yo voy contigo. ¿Usted Em, considera que parte de esto pudo haber sido la ventaja que sacaron terceras personas para poder convencerlo a esto? Siento que sí, porque quizás en su encierro que él tenía, quizás él vio como un escape a, a lo que él estaba sintiendo y se aprovecharon porque, te digo, Jorge, él era un niño que todo era mamá, mamá, mamá esto. Si él tenía alguna incertidumbre de algo, mamá se sentaba y me preguntaba esto, lo otro, que yo le explicara las cosas, ¿me entiendes? Inclusive, para todo, él podía estar fuera de la casa y me llamaba, mamá tal cosa. Y igual yo, o sea, siempre estaba esa necesidad yo sentía pues que siempre había esa necesidad de él. Porque como te digo, era un niño siempre en su hogar, siempre en su casa, siempre con la familia. Ahora, estas lágrimas surgen mucho más porque no solamente se fue a un país lejano, sino que ahora usted no tiene comunicación con él. ¿Qué pasó en esa Correcto, trayectoria? correcto. Ya te digo, mi hijo se fue ¿Hasta dónde usted pudo tener comunicación con él? eh, hasta el día 28 de julio. Cosa que me, no sé, te digo, no sé ni cómo decírtela. Me desespera saber que lleven a personas a ese lugar y me digan que en 20 días o en veintitantos días pueden entrenar a un joven a que vaya a una guerra o a que vaya
a una misión de esas, como le llaman. Vale. Me molesta pensar que no haya una, ¿cómo te digo? Alguien que pueda regular o controlar o intervenir en este tema. Exacto, que puedan controlar eso, porque ¿cómo tú me dices a mí que en 20 días tú vas a tener una persona 100% capacitada para ir a una guerra? Yo tengo 20 22 días sin saber de mi hijo, sin saber dónde está, con quién, a dónde lo llevaron, si mi hijo está bien o algo, o sea, no, cero ¿Qué es comunicación. lo que sabe hasta el momento? ¿Que partió alguna misión o algo así? Eso fue lo que me comentó un compañero de él, porque eh, ellos en esos entrenamientos tienen calificaciones, según lo que me dijo, me Claro. comentó él. Y en esas calificaciones, aparentemente, él como que sacaba altas. Entonces, a los que sacaban altas los mandaban como antes a las misiones, y a los que iban más bajos como que quedaban atrás, y el compañero de él quedó atrás. Pero sigue manteniendo comunicación con ese compañero, no tampoco. Tampoco, porque él me dijo, señora, si usted me escribe en 2 días y ve que a mí no me llega señal, es porque a mí ya me mandaron también a una misión. Ahora, en Mi este, hijo nunca me comentó que lo iban que a lo iban mandar. a mandar a una misión. Exacto. Ahora, en este desespero, ¿cuáles son los pasos que usted ha dado? ¿A quién se ha acercado? ¿Cómo así? Porque han habido líneas abiertas y desde que el Correcto. gobierno ha podido percatarse de la situación, ha dado algunos canales. ¿Le han funcionado los canales? Correcto, bueno, yo he ido a Cancillería, mandé información también a la Embajada de Rusia. Ellos sí me respondieron, me hacía falta que le mandara una información que no me había percatado de que ellos habían escrito. Le mandamos la información que hacía falta. ¿Qué solicitaron en la Embajada de Rusia? Eh, bueno, Los yo, datos. información, No. o sea, dónde estaba, con quién, o sea, Que todo usted se lo eso. brindara. Exacto. Ellos como tal no tenían un listado, no le mostraron un listado de lo que... No, ellos no me mostraron un listado. Ellos simplemente me dijeron que yo tenía que escribir al correo, porque eso era la única manera con la que ellos se manejan, Ok. solo por correo. Nunca pudo ir Yo presencialmente. fui presencialmente a la Embajada de Rusia aquí en Panamá, pero ellos solo me dijeron que por medio de correo. No la atendieron. O sea, ya te digo, Solamente nada manda el más, correo y exacto, listo. manda el correo y esto. Ellos me atendieron, el joven salió, me dijo, pero tiene que mandar todo al correo tal y tal y tal. ¿Hace qué tiempo mandó ese correo? Em, Creo que fue días de haberse ido, no pudo haber sido mucho, como quizás unos 5 días después. Y no ha habido mayor respuesta a través del mismo correo. Como te dije, ellos me solicitaron información el 15 de julio. Ok. Fue mi hija la que envió el correo, pero no nos habíamos percatado que ellos habían escrito para esa fecha. De Cancillería llevé toda la información, mis denuncias que yo hice, porque el día que mi hijo se fue, yo fui Ministerio Público, al Ministerio ahí Público reposa su denuncia. a poner una denuncia. Inclusive en ese mismo momento que yo estaba allí, mi hijo me llamó que estaba en el aeropuerto ¿En Turquía? de Turquía, correcto, que estaba en el aeropuerto de Turquía. Y yo les dije a ellos que si ellos podían hacer algo como para que él no pasara más allá. Ellos me dijeron que ellos no podían hacer nada porque ya él era mayor de edad. Pero dígame usted a mí, ¿cómo un niño que acaba de cumplir 18 años está suficientemente capacitado para tomar una decisión como esa? Y aparte de tener un historial donde yo le estoy diciendo a ellos en la denuncia que mi hijo también estaba Tratándose con el tema psicológico. psicológicamente. Entonces, o sea, siento que hubieron ahí como tantas puertas que se debieron haber cerrado, inclusive en el mismo aeropuerto de nosotros. ¿Cómo migración permite que un niño de esta edad salga de su país sin investigarlo antes y a ese lugar, sabiendo ya, porque ya ellos sabían, Jorge,
hasta donde yo lo que sé estaba las pasando. noticias que he visto, ellos ya sabían que venía pasando esto. Ahora, sí, ciertamente pues se apoyan en que es una persona mayor de edad. Le pregunto algo, Defensoría del No me Pueblo, ¿le ha parece. acompañado en algún proceso? Nadie me ha apoyado en nada. Como te dije, fui a Cancillería, llevé los documentos y las veces que he solicitado una llamada, que he llamado allí para solicitar alguna noticia de algo, ellos simplemente me dicen a mí que ellos todavía no han recibido ninguna información De parte de Rusia. exacto, de Ujú. Rusia. Pero ¿cómo me siento yo como madre? ¿Cómo me siento cómo se siente mi familia sin saber nada, nada, nada de mi hijo? Aprovechemos la cámara de Radio Panamá y envíele ese mensaje de lo que usted solicita y que bueno, ojalá este video pueda llegar también específicamente a la Embajada de Rusia para poder de alguna forma llevar, darle una información al menos de dónde está su hijo. Aproveche la cámara y envíele ese mensaje. Bueno, yo le pido al gobierno de Panamá que se ponga la mano en el corazón, porque estos muchachos que salieron de aquí salieron engañados y ellos lo saben. Muchos de los muchachos que salieron de aquí salieron engañados, se aprovecharon de jóvenes sin, sin una capacidad para pensar y para entender la situación en realidad, cómo es en ese lugar. Aparte de que fueron engañados también de que les iban a pagar X cantidad de dinero cuando eso nunca se ha dado. Porque hasta el sol de hoy le puedo decir yo que mi hijo no ha recibido ningún dinero de lo que ellos le habían dicho a mi hijo que le iban a dar. Y pues más que nada quiero que en verdad entiendan que esta situación es bien difícil para nosotros como familia, que se pongan en los zapatos de nosotros porque esta situación no es fácil. Imagínense un niño de su casa, de estar en su hogar cómodo, a estar pasando tantas circunstancias difíciles en ese lugar, que quizás dirán, sí, él tomó su decisión, pero ustedes como personas, como pensantes deben entender que ese niño no estaba capacitado para tomar esa decisión y que muchas veces los padres tratamos de guiar, pero nuestros hijos simplemente no obedecen y toman malas decisiones porque hemos sido jóvenes y sabemos que podemos de repente caer en tomar malas decisiones. Y yo le pido al gobierno en verdad que nos ayude, que nos apoye, que extreme la ayuda hasta donde más no pueda, porque esos jóvenes pertenecen a este país y necesitan que los represente Panamá afuera, porque eso es lo que necesitamos, que nos representen, que en verdad defiendan los derechos de nuestros hijos, de nuestra familia. Bueno, ahí está el llamado de una madre desesperada, ¿no? Y con justa razón por lo sucedido y más que todo por no tener a esta hora información acerca de su hijo. Ya hay 3 personas, los llamados reclutadores o presuntamente reclutadores, que están bajo investigación y que hemos podido conocer que en efecto la situación se agrava. Esto es el informe que tenemos hasta esta hora desde Radio Panamá.